Hola a todos, a todas. Junto a Karina esperamos que hayan tenido una buena semana. Con esta cápsula comenzamos nuestra parte asincrónica del curso. Ya tuvimos la oportunidad de abordar los elementos claves de la articulación en la sesión presencial. Y hoy, en esta cápsula, junto a Karina, vamos a profundizar un elemento clave dentro de la estrategia de articulación, que son las comunidades de aprendizaje profesional. Para eso nos vamos a apoyar de una presentación y esperamos que podamos ir intercambiando ideas a través de la plataforma Classroom, que ya le vamos a dar una invitación concreta a eso. Bien, cápsula número 1, comunidades de aprendizaje profesional. Queremos revisar, en primer lugar, unos elementos más teóricos sobre las comunidades, para luego cruzarla con la implementación o claves de la implementación de estas comunidades, y además les tenemos una invitación concreta respecto a lo mismo. Lo primero es que como comunidad, perdón, en relación a la cápsula, esperamos poder identificar entonces, como les mencionaba, los elementos claves de lo que es una comunidad de aprendizaje profesional. Las vamos a considerar como una estrategia para abordar la articulación curricular, que ya vimos en la sesión presencial, entre la formación general y la formación diferenciada. Entonces, la primera pregunta que queremos responder, y que de seguro varios de ustedes se están preguntando, tiene que ver con qué son las comunidades de aprendizaje profesional. Y aquí hay un elemento quizá diferenciador respecto a lo que conocemos de comunidades de aprendizaje, que es el apellido, que es profesional. Hoy día estamos trabajando, hemos comenzado a trabajar junto a ustedes en la conformación de una comunidad, o bien reforzar esta comunidad que ustedes ya han conformado en el paso del tiempo, y le estamos entregando el carácter profesional. Vamos a hacer esta estrategia de comunidad como una parte del desarrollo profesional docente, en este caso intencionado desde la articulación de formación general con formación diferenciada. Dicho esto, es que hay varias definiciones de lo que es una comunidad de aprendizaje profesional, y una quizás de las más cercanas tiene que ver con la que nos mandata el Ministerio de Educación. La definición concreta es que estas comunidades son todo grupo de pares docentes que tengan un proyecto en común, hoy día desde la articulación, sea este a nivel de escuela o liceo, microcentro para el caso de la educación rural, comunas, provincias o región. Se constituye como un espacio fundamental para el desarrollo profesional docente, claro, sustentado en la colaboración entre pares. La reflexión permanente sobre la práctica pedagógica es muy importante, algo que vamos a abordar más adelante, y la valoración del saber docente, permitiendo que educadoras y docentes reconozcan sus desafíos en educación y generen iniciativas de cambio, innovación pedagógica en nuestra aula, para abordarlos considerando su contexto socio-territorial. Son espacios entonces, en definitiva, de colaboración y reflexión sobre prácticas pedagógicas entre pares, orientadas al mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esto toma mucha relevancia, mucho sentido, porque hemos vivido 2 años de pandemia que a todos nos generó diversas emociones y nos enfrentó a diversas situaciones. Y esa mochila grande que significó el adaptarnos a un contexto de pandemia, el estar solo, esa mochila pesa mucho. El enfrentar estos desafíos solo, sin duda, las barreras, las complicaciones que tenemos que enfrentar o que tuvimos que enfrentar son de mayor tamaño, son de mayor peso. Pero cuando estamos en comunidad y abordamos la colaboración, abordamos la reflexión junto a otros, el codiseño de experiencia de aprendizaje, este peso de la mochila sin duda se aliviana. Y a eso apunta la estrategia de comunidad de aprendizaje profesional. Mirando la literatura, un poco más allá del ministerio, Stoll 2005 define las comunidades de aprendizaje como un grupo de personas motivadas por una visión de aprendizaje común, y por eso que la articulación es tan importante en esto, que se apoyan y trabajan unidas, buscando maneras dentro y fuera de su comunidad inmediata de preguntarse sobre sus prácticas, y juntas aprenden nuevas y mejores propuestas para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes. Aquí la buena noticia es que más allá de nuestras diferencias de nivel, de tipos de formación, es que tenemos un fin común, ¿no? Una luz de faro común, que es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y es allí donde debemos encontrar los puntos
que nos alineen, los puntos en común, que nos facilite la articulación, mirar siempre el aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, Stoll y otros definen comunidades de aprendizaje profesional como un grupo de docentes que se reúne para participar en ciclos regulares, eso también es muy importante. No son solo conversaciones de pasillo, sino que es algo sistemático y sostenido en el tiempo, en estos ciclos regulares de aprendizaje basado en la indagación de la práctica, con la intención de desarrollar su capacidad de enseñanza individual y colectivamente para mejorar los resultados de los estudiantes. Nuevamente, ese punto en común. Finalmente, otros elementos de la literatura identifican características claves de una comunidad, que ya como conversamos al comienzo, de seguro varios de ustedes viven o vivieron o han vivido parte de lo que es ser una comunidad de aprendizaje. De alguna forma, el establecimiento, el liceo es una comunidad de aprendizaje, o a eso debería apuntar. Primero que hay un enfoque o un tema en común, en este caso son los resultados de los estudiantes. Desde la articulación podría haber algún propósito en común, siempre con el fin último, ¿no?, de los estudiantes, etc. Una mirada a largo plazo, o sea, esto no es una conversación de pasillo, sino que nos reunimos de manera, como decía anteriormente, regular, sistemática, en el tiempo, a modo de que la comunidad entonces sea efectivamente una estrategia instalada y no sea algo aislado. Como corazón de la comunidad hay colaboración. También otro elemento importante es cómo esta comunidad de docentes, hemos estado hablando de los docentes, se ve favorecida, se ve nutrida, se fortalece también con el apoyo, y esto es muy importante, del equipo de liderazgo, así como yo docente estoy innovando pedagógicamente, estoy innovando en mi sala de clase, estoy innovando junto a otros, necesitamos también de que esa innovación se permee a los equipos de las unidades técnicas y a los equipos directivos para facilitar, para gestionar, para apoyar estas instancias. Y como base, la confianza. O sea, yo tengo que partir de la premisa de que el otro, yo puedo confiar en el otro, y el otro puede confiar en mí. Eso como una parte sustancial de lo que es una comunidad. Otro elemento importante de una comunidad de aprendizaje tiene que ver con que indagamos juntos, nos hacemos preguntas sobre el aula, nos hacemos preguntas sobre nuestra práctica. Y esta indagación puede crear posibilidades para un aprendizaje significativo sostenido entre los profesores. Y esto es otro elemento muy clave de las comunidades. No esperar a tener un proceso de desarrollo profesional docente fuera del liceo, puede ser un postítulo, un diplomado, un magíster, la que sea. A veces los problemas a nuestras preguntas están en la sala de al lado, ¿no? Tocamos la puerta al colega de al lado que es de otra asignatura, que es de otro módulo, y podríamos resolver, primero darnos cuenta que tenemos las mismas preguntas, y segundo que podríamos ver que la respuesta está en él o en ella, o bien la podemos resolver entre los dos, o más. Entonces esta indagación en colaboración, en comunidad, toma sentido y como decía al comienzo, la mochila se aliviana mucho más. Finalmente, tiempo, sin duda, es algo que ustedes seguro se están preguntando. Voy a mover esto aquí. Tiempo y calidad del apoyo del liderazgo. Contar con tiempo es clave, y es por eso que el punto 2 también, perdón, el punto 1 también lo mencionaba. El equipo directivo debe generar las posibilidades para que esto ocurra. Por lo tanto, el tiempo, hoy día, contar con tiempo para poder reunirnos de manera ordenada, sistemática, regular, y no de pasillo, es fundamental. Y aquí quiero hacer un link con los últimos ajustes que el Ministerio ha dado puntualmente desde el año 2019, es que hay un incremento de las horas no lectivas. Nos da la posibilidad, entonces, a nosotros como docentes, de disminuir nuestro tiempo frente a sala de clase y tener la posibilidad de contar con estas instancias de codiseño, de colaboración, de articulación con otros en comunidad. Y con esto, bueno, Karina va a tomar los elementos claves del corazón de una comunidad, que es el trabajo colaborativo. Súper, muchas gracias, Pablo. No tuve la oportunidad de saludarlos en primera instancia, así que los saludo muy cordialmente y espero que estos elementos claves de la CAP, como nombraba Pablo, puedan significar el inicio tal vez de que sus propias comunidades
puedan ser abordadas desde estas comunidades de aprendizaje profesional. Entonces, de acuerdo a todo lo anterior, una de las bases, como decía Pablo, de las comunidades justamente es el trabajo colaborativo, y este puede ser también realizable desde otras estrategias o desde distintas formas o maneras de poder abordarlo. Y una de ellas justamente es, por ejemplo, el estudio de clases, el club de video o la investigación-acción como tal, que muchas veces hacemos esta investigación-acción y no nos damos cuenta, pero muy interesante de poder abordarlas también desde este trabajo colaborativo. Y justamente como ustedes pueden ver acá, están las comunidades de aprendizaje profesional. Hay un libro asociado a ello que promueve el Ministerio de Educación. Los vamos a compartir claramente en nuestro Classroom, ya para que ustedes tengan la posibilidad de indagar mucho más, profundizar mucho más acerca de estas comunidades. Ahora bien, todo depende de cada contexto, lógicamente, para poder ir potenciando estos procesos, perdón, ir viendo la mejora de las capacidades docentes, pero también desde las capacidades del liderazgo. Y en esta misma línea, justamente, Pablo hablaba de este contexto virtual, de este contexto remoto, por la pandemia que estuvimos enfrentados durante estos 2 años, y justamente el Ministerio de Educación lanza una ruta para los próximos 4 años en donde permita generar una política que pueda ir perdurando en el tiempo y así abordar el impacto del sistema educativo con la urgencia obviamente que se necesita respecto a este proceso ya vivido que estamos todavía en el tránsito o en la transición, ya de volver a esta presencialidad y muchas veces tener un contexto híbrido también. Entonces, promueve dentro de estas propuestas, de estas 20 propuestas en este documento, justamente las comunidades de aprendizaje, en específico las comunidades virtuales de aprendizaje, para poder potenciar la red y apoyo entre docentes, educadores, asistentes, equipos directivos, porque el foco en sí no solamente es hacer comunidad entre nosotros como docentes, sino que también cómo vamos involucrando a estos otros entes de nuestra comunidad educativa. Entonces, este es un ejemplo en el fondo de cómo el Ministerio de Educación va promoviendo las comunidades en los establecimientos, ya sea en liceos o en otras escuelas básica, media o de HC. Entonces, en sí, ¿cómo podemos implementar estas comunidades? También el Ministerio nos entrega orientaciones. Hay alrededor de 5 pasos muy fáciles en realidad de poder sobrellevar en cada una de las escuelas, dependiendo lógicamente, tal cual como lo dice este primer paso del apoyo institucional, de poder generar las condiciones materiales y espacios temporales, de poder conformar grupos de trabajo, de construir confianzas y de aprender a reflexionar críticamente. Vamos a ir viendo paso a paso cada una de ellas. Cuando hablamos de apoyo institucional, lo que se espera es que el liderazgo del establecimiento directivo como tal pueda crear las condiciones de funcionamiento y una cultura de colaboración. O sea, si no tenemos este apoyo institucional va a ser muy complejo tal vez de que esto pudiese llegar a ser, por ejemplo, una política dentro del establecimiento, sino que más bien va a quedar como una comunidad desde solamente los docentes, no como algo institucional. Tal vez pensar de que por algo se parte, ¿cierto? Pero es indispensable este apoyo institucional. Por otro lado, otra cosa que necesitamos para poder implementar esta CAP es tener las condiciones materiales. ¿A qué se refiere esto? Es muy, tanto materiales como de espacio, es muy importante ir definiendo tiempos, periodicidad y también, como dice acá, tener un espacio cómodo, un espacio acogedor, idealmente sin interrupciones, ¿ya? También contar con el material basado en la evidencia, como trabajo de sus estudiantes, evaluaciones, extractos de video, entre otros como aparecen aquí, ya para ir estimulando las conversaciones, es decir, que estos espacios no surgen en realidad de la nada, sino que surgen de un tema, de una problemática, de un nudo crítico tal vez, pero que conlleve justamente la evidencia.
¿ya? Para que desde ahí podamos ir promoviendo en el fondo la reflexión también de qué es lo que está pasando en nuestras aulas y qué es lo que está pasando con nuestras propias prácticas docentes. Es relevante como otro paso el conformar grupos de trabajo. No son grupos de trabajo muy amplios, son grupos de trabajo entre 5 a 10 personas, en donde es necesario tener un foco. Y, por ejemplo, en este contexto de la enseñanza técnico-profesional, poder conformar grupos para poder articular justamente curricularmente y pedagógicamente la formación general con la TP, ¿ya? Y de esta manera poder ir conformando nuestra propia comunidad. Por otro lado, identificar un facilitador para poder ir coordinando y organizando este grupo. ¿Ya? Esos son como elementos claves en este caso para conformar el grupo de trabajo. Por otro lado, y súper importante, ya lo mencionaba Pablo, tiene que ver con construir confianza, pero construir confianza desde el respeto y desde la escucha mutua, de ir estableciendo un acuerdo también de confidencialidad en donde también se pueda brindar apoyo, contención, acordar algunos principios de buena convivencia, y hay algunos otros factores también que ahí los decide la propia comunidad, pero son como elementos mínimos que debiésemos considerar. Y por otro lado, ¿qué es lo otro que necesitamos para implementar esta acá? Es aprender a reflexionar críticamente. Esto sabemos que involucra y requiere del desarrollo y fortalecimiento de una serie de habilidades, tanto individuales como colectivas de esta misma comunidad. Por lo tanto, puede llevar un poco más de tiempo, pero considerando todos los otros elementos, desde el construir confianza, el conformar el equipo, las condiciones inmateriales y el apoyo institucional, se podría, en este caso, lograr sobre todo manteniendo lógicamente este respeto y esta escucha mutua. Pablo, no sé si tú quieres acotar algo más respecto a esto. No creo que se refuerzan los elementos que habíamos mencionado también de la literatura, como eh, toda comunidad debería basarse en un espacio de confianza. Y quería destacar lo de los facilitadores, porque efectivamente hay profesores, hay muy buenas iniciativas de comunidades que han surgido de manera espontánea desde los profesores, pero cuesta sostener en el tiempo cuando no tenemos ese facilitador. Primero, la primera persona que da el paso, y segundo, un facilitador desde la gestión. Creo que eso igual es importante. Sí, de todas maneras. Bueno, y a modo de ejemplo, de ir cerrando ya esta cápsula, queríamos invitarlos a que puedan conocer esta cuarta versión de las comunidades virtuales de aprendizaje. No sé si en algún minuto lo habrán escuchado. Quien las promueve es el CPIP en conjunto con nosotros, Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la Frontera, y los invitamos a que puedan ingresar al desarrollo docente en línea.cpip.cl. Está habilitada la postulación, esto se inicia ahora en la primera semana de septiembre, y está orientado principalmente con foco a docentes de formación general. ¿Ya? Así que la invitación, yo creo que la dejamos hecha, es una súper buena oportunidad también de ir acercándonos a este concepto de comunidad de aprendizaje, y que podamos ir nutriendo entre todos finalmente nuestras prácticas pedagógicas en pos del aprendizaje de los estudiantes. Y los queremos invitar a ustedes a partir de lo que hemos conversado junto a Karina, y también ir vinculando lo que hemos visto en la sesión presencial, preguntarnos si realmente es nuestro liceo una comunidad de aprendizaje profesional. Y para eso, entonces, los invitamos a entrar a Classroom y responder ahí esta pregunta y otras que tenemos preparadas para ustedes. Súper. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Invitados a ver la siguiente cápsula. Eso sí, invitamos a ver la siguiente cápsula sobre metodologías activas. Eso. Chao, chao. Chao, un Gracias. abrazo. Gracias.